Bendiciones a todos. Grandes palabras el Señor nos va a regalar el día de hoy, porque Él es bueno y para siempre su misericordia. Gracias porque estamos aquí juntitos y eso alegra el corazón de cualquier persona que ama al Señor. Una de las condiciones más que trae más gozo dentro de la vida en el Señor es compartir con los hermanos. Dice que es literalmente hermoso. Cuán hermoso es cuando los hermanos comparten. Entonces quiero darles la bienvenida y yo no sé si escucharon bien la canción, pero a mí la primera porcioncita, la primera estrofa me parece fundamental para la vida de cualquier persona que quiere tener una intimidad con Dios, que quiere conocer del Señor. Y dice la cantante, la canción dice: si mis oraciones hablan más de mí, quiero disculparme, se trata de ti. Voy a empezar con algo que quiero llevarlos en varias ocasiones que realmente me llamaron muchísimo la atención en esta semana. Hoy estoy de nuevo aquí para mi gente de Colombia. Les mando un abracito. Para mí es un honor poder compartir. Y espero que obviamente todos tengan su Biblia a la mano. No se conformen solamente con lo que alguien les dice o, bueno, si la tienen en el celular, perfecto, pero es mucho más especial cuando tienes el contacto directo con el libro, ¿sí? El día que no lo tengas y que realmente hayas iniciado una relación con el Señor, te va a doler muchísimo. Así como hay personas en otros lados del mundo, en otros lugares, donde literalmente no tienen acceso a las Escrituras. Y cuando les llega este regalo hermoso, es realmente impresionante ver la felicidad, la alegría que hay en los corazones de las personas que tienen acceso a una Biblia por primera vez en su vida. ¿Listo? Bueno, entonces vamos a abrir en un pasaje que todos conocemos. Esto está vamos a leer Lucas 22, por favor. Pedro o Jennifer, si me pueden acompañar leyendo. Lucas 22, versículos del 39 al 46. Lucas 22, versículos 39 al 46. Sí, Señor. Y saliendo, se fue como solía al monte de los olivos, y sus discípulos también le siguieron. Cuando llegó a aquel lugar les dijo: orad, que no entréis en tentación. Y él se apartó de ellos a distancia como de un tiro de piedra, y puesto de rodillas oró, diciendo: Padre, si quieres, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad sino la tuya. Y se le apareció un ángel del cielo para fortalecerle. Y estando en agonía, oraba más intensamente, y era su sudor como grandes gotas de sangre que caían hasta la tierra. Cuando se levantó de la oración y vino a sus discípulos, los halló durmiendo a causa de la tristeza, y les dijo: ¿por qué dormís? Levantaos y orad para que no entréis en tentación. Amén. Bueno, ¿qué les parece si hacemos una oración bien pequeñita, pero dándole la bienvenida al Señor, agradeciéndole por esta palabra? Pedro, ¿nos haces la oración? Padre bueno, te damos gracias en esta hora. Gracias por tu palabra, Señor. Gracias por la instrucción que tú nos das en esta hora. Gracias, Señor. Prepara nuestro corazón como buena tierra y nuestra vida que sea fértil para tu palabra, que dé fruto abundante. Señor, bendice a todas las personas que nos encontramos acá, sus familias, y que tu palabra, Señor,
como dice, que traspasa los corazones, es más cortante que toda espada de doble filo. Señor, gracias por ella y ayúdanos a orar, como acabamos de leer, para que no entremos en tentación. Fortalécenos con tu palabra, Dios. Señor, muchas gracias por tu bendita palabra, que es lámpara a nuestros pies y alumbra nuestro camino por donde debemos andar. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. 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 Bueno, vamos a ver 3 cosas aquí importantes en este pequeño... Esto fueron un par de horitas nada más. Pero es increíble cómo nuestro Señor, conociendo lo que venía para Él, no tomó una actitud como de, bueno, ya que, ya ni modos. Esto en una persona, en un simple mortal como nosotros, que diríamos cuando ya todo está perdido, bueno, pues ni modos, ¿verdad? Ya voy a dejar eso así. Que pase lo que tenga que pasar, ¿verdad? Sin embargo, él, siendo Dios, también podría decir, no, pues vamos a acabar con todo esto ya de una vez por todas, porque tengo que pagar yo. Pero el amor de él es el que realmente hacía que él estaba entregando. Sabía lo que venía, sabía lo que iba a pasar. Y él, más allá de tomar su postura de Dios, tomó su postura de siervo. En un momento donde sabía que ya no había nada que hacer. O sea, ya tenía lo que él mismo dice en su oración, Padre, que se haga tu voluntad. Que se haga tu voluntad. ¿Cuántas veces le has dicho al Señor, Señor, que se haga tu voluntad? Pero no de boca, sino como él dice que estando en agonía, o sea, ya en el momento donde la agonía a ti te dice y te hace rogar, cuando tú estás en agonía es porque realmente estás clamándole a Dios diciendo, por favor, que no pase esto o aquello. Y piensen ahora en un segundo punto, ¿qué pasa si yo les digo, vamos a pensar cada uno en lo mínimo, lo más sencillito que pudo haber hecho en esta semana mal, que de pronto no le agradara a Dios? No vamos a pensar en lo más grave, vamos a pensar en lo más sencillo, en algo que quizás, digamos, algunos le dirán, ay, pero eso fue una mentirita blanca, eso fue un pensamiento ahí, pero eso fue una palabra, pero eso fue una opinión, una crítica constructiva. Piensen en eso que fue lo que parece para cada uno de ustedes lo más sencillo, que no merecería la cruz. Vamos a pensar en él. Él sencillamente no pecó en nada, ni siquiera en ese pequeño pensamiento o en ese juicio o en esa palabra sucia o en esa mentirita, porque él es la verdad. Y aún así él estaba rogándole al Padre, diciendo en agonía, dice que oraba más intensamente. Y era su sudor como grandes gotas de sangre que caían hasta la tierra. ¿Cómo es tu actitud cuando oras? Hoy vamos a tratar de ver lo importante que es la oración en nuestra vida y cuán fácil para el enemigo, para Satanás, es hacernos perder de vista una de las herramientas más grandes que tenemos para batallar en estos tiempos. Porque es la forma más cómoda para el enemigo de ganarnos una batalla. Producirnos sueño, pereza, distracción, altivez, como que mediocridad en nuestra vida. No, ¿ya para qué oro? No vale la pena. O peor, el peor de todos, y ese está en el Proverbio capítulo 12, Proverbios capítulo 12, los versículos 1 y 2, para que me ayuden Jennifer o Pedro, por favor. Cuanto más el impío y el pecador
El que ama la instrucción ama la sabiduría, mas el que aborrece la reprensión es ignorante. El bueno alcanzará favor de Jehová, mas él condenará al hombre de malos pensamientos. El que ama la instrucción ama la sabiduría. Y el principio de la sabiduría es el temor de Dios. Entonces, aquel que entiende que se necesita corrección, se necesita enderezar, que es consciente que estamos en un mundo torcido, que estamos en medio de una situación que no es nuestro mundo, o sea, no vivimos, no somos de aquí, aunque vivimos aquí. Esto es para todo aquel que cree en Cristo, todo aquel que cree que Él es su Señor y Salvador. Y si aquel que está viéndome no cree, yo le invito a quedarse un poquito más y meditar quién es su Señor, y si ese Señor que usted tiene sobre su cabeza busca su bien, la buena voluntad sobre su vida, corregir lo que está torcido y no simplemente sobarle la cabeza y engañarlo, porque eso es lo que nos pasa y eso es lo que hace el enemigo, engañarnos, haciéndonos pensar que no es necesaria la reprensión, como dice el proverbio. Más bien nos hace aborrecer la reprensión. Pero dice que más bien el bueno va a alcanzar el favor de Jehová. Y que Él también, asimismo, el Señor, va a condenar al malo. Es decir, al que no está bajo su instrucción. Todo se trata de eso, de una instrucción, porque es una guía hacia un camino con una meta. No estamos en este mundo para quedarnos estáticos. Y para eso necesitamos el oído, pero también necesitamos la boca. A veces ni siquiera necesitamos los ojos, y es lo primero que usamos. Nos dejamos llevar por lo que vemos. Y esto que vemos muchas veces nos puede engañar. Las circunstancias. Jesús sabía por vista que definitivamente estaba solo. Miren lo que sucede aquí. Dice que les dijo a los apóstoles, a los discípulos que estaban con él, a pesar de que se los llevó junto con él en apoyo, vamos a orar, vamos a orar. Y en el primer versículo que leyó Pedro, que es el versículo 39, dice, y saliendo se fue como solía al monte de los olivos. Eso quiere decir que para él era una costumbre, no era solamente ese día porque ya estaba al punto máximo de ya no había nada que hacer. No, era algo que él hacía todos los días. Y yo quiero que aquí los que estamos pongamos un momentito nuestro corazón en reposo, así en remojo, y decir, bueno, Señor, mira, yo no tengo esa costumbre. Como dice que tú la tenías cuando estabas aquí en la tierra. Y tú no necesitabas orar, porque tú no habías hecho nada, sobre ti no había culpa. Pero mira que oraste con angustia, con agonía, intensamente. Y hay algo que es el tercer punto. Dice que les dijo a los discípulos, ¿por qué dormís? ¿Por qué? Porque los encontró ¿cómo? Durmiendo a causa de la tristeza. Esto nos da información de esta situación. Venían de una conversación muy pesada. Venían de una conversación donde él les había dicho, lo que viene va a ser difícil. Y ellos estaban tristes. Él conoce nuestra condición, Él conoce tu condición. Él sabe cómo se encuentra tu corazón, cansado, triste, abatido. Y muchas veces esto provoca una cosa que se llama depresión, ansiedad. La ansiedad es el miedo al futuro porque no podemos controlarlo, porque no sabemos qué hacer. Y la depresión es todo lo que no pudimos hacer en el pasado, todo lo que se salió de nuestras manos y produce esta tristeza que causa un sueño. Y creo que a muchos nos ha pasado que estamos tan tristes, tan sin saber ni siquiera qué orar, que cuando nos disponemos a orar, nos dormimos. Como de un cansancio, incluso después de haber llorado, haber quebrado el corazón,
lo único que queda es dormir. Bueno, así estaban, pero el Señor mira lo que les dice. ¿Por qué duermen? ¿Por qué están dormidos? Levantaos y orad. ¿Para qué? Para que les vaya mejor. ¿Para qué? Para que consigan ese sueño que quieren. ¿Para qué? Para que mañana ganen mucha plata. ¿Para qué? Para que se te arregle el matrimonio. ¿Para qué? Para que tu hijo salga de las drogas, de la incredulidad. Para que salga de estos vicios en los que anda. ¿Para qué? ¿Para qué dice la Biblia allí? Pedro, repítelo, por favor. ¿Qué dice la Biblia allí? ¿Que para qué el Señor dijo que debemos orar? Para que no entréis en tentación. Ya. ¿Cuántas veces nos hemos quedado horas y horas y horas dizque orando, pidiendo como si Dios fuese el genio de la lámpara? Pero lo único que Jesús dijo en el momento más duro, en el momento en que incluso invita a sus discípulos a orar con él, porque él antes lo hacía solo. Dice que él se levantaba madrugada, varias veces en la Biblia nos dice que él se levantaba y que él iba y oraba. Y siempre buscaba un lugar apartado. ¿Para qué? Para no quedarse dormido. Porque la mayor tentación de todas es quedarse dormido. Y este mensaje le titulé ¿Despiertos? Así a manera de pregunta, ¿están despiertos? ¿Cómo sabes que estás despierto? ¿Cómo sabes que realmente tienes una fe verdadera? Estás lleno de Cristo para que tú puedas resistir la tentación. Miren, a veces este tipo de mensajes cristianos muchas veces hablan mucho del diablo, hablan de Satanás, el enemigo, las pruebas, todo ese poder que tiene Satanás para atacarte, para hacerte ir a una batalla y otra y otra y otra. Cuando el Señor mismo nos dio la solución a todo. Porque hay algo, uno de los nombres que efectivamente, como hablamos la semana pasada, en el principio, que por cierto no quedó en el mensaje de las redes sociales, Satanás tiene el gobierno aquí y él puede mover muchas cosas acá, pero el Señor dice que nosotros no caminamos por vista, sino por fe. Fe significa entender de dónde viene, quién tiene el poder para actuar sobre nuestra vida y sobre nuestras circunstancias. Algunas veces no se van a cambiar así mágicamente, pero hemos perdido mucho tiempo orando por las cosas que deseamos sin entender que el enemigo lo único que quiere es hacer su trabajo bien, y a él se le llama en la Biblia, uno de sus tantos nombres es el tentador, y de hecho fue el que se acercó a Jesucristo en el desierto. Allá no dice que solamente fue Satanás o Belcebú o todos los nombres que tiene y el Señor lo reprenda, pero dice que el tentador se le acercó. ¿Por qué? Porque él lo único que quiere es tentarte, hacerte salir del camino. Y ahí es donde el Señor dice, la única manera es orando. Porque la tentación viene disfrazada de muchas cosas. Ay, pero ¿cómo hacemos? Veíamos la semana pasada acerca de el altar, el sacrificio que realmente al Señor le agrada es que nuestra vida esté en ese constante fuego y en esa comunión con el Espíritu Santo. Y piensen si realmente esta semana que acaba de pasar vivieron ese mensaje. Si lo experimentaron el lunes, el martes, el miércoles, el jueves, el viernes, el sábado. ¿Ese fuego estuvo ardiendo? ¿Estaba la carne asada así, dando un olor rico? ¿Tu corazón olía rico esta semana para el Señor? Sabemos que hay batallas, que hay cosas que nos afligen, que nos golpean, llámese cosas físicas, es decir, alguna cosa de enfermedad, temas de salud, temas financieros, problemas alrededor, o sea, este mundo está lleno de cosas así. Y cada vez, si se dan cuenta en las noticias y todo,
cada vez se ha incrementado. ¿Cómo hacemos entonces para sobrevivir en este mundo? El Señor dice, no hay que sobrevivir en este mundo, porque ustedes no son de este mundo. Y el Señor no es un Dios de muertos, el Señor es un Dios vivo. Y solamente el que está vivo con Él es al que el Señor le da todas estas promesas que tenemos. Y la conexión para que nosotros podamos entenderlas, guardarlas en nuestro corazón, digerirlas y vivirlas es a través de la oración. Por eso el enemigo nos ataca tanto en esa área. Nos tienta. Eso es como darle un conito a un niño. Eso es facilito. Y piensa en la última vez que intentaron orar, pero orar en serio, no por sus cosas personales, no para que se les arregle, sino, por ejemplo, en la intercesión. ¿Cuántos intercedieron por mí esta semana? Por este ministerio, por cada persona que está detrás de todo esto que está ocurriendo aquí, para que el enemigo no lo ataque. ¿Cuántos han orado por los siervos del Señor que se encuentran en este momento privados de libertad? Aquellos que están perdidos en las drogas, porque una vez fueron tentados, pero el Señor no quiere abandonarlos y quiere rescatarlos. Generalmente oramos por nuestras cosas, porque así es nuestro corazón egoísta. Es engañoso, de hecho. Y entre más nos lo ensalcen y entre más nos ponga esa sazón de es que tú eres bueno, tú todo lo que haces es bueno. Y ojo, porque no se trata este mensaje de sentirnos culpables, porque la culpa no viene del Señor. Todo lo contrario, Él quiere limpiar y prepararnos para lo que viene. Y quiere que tengamos una conversación. Eso es orar, conversar. Jesús conversaba. ¿Cómo podemos apartarnos para Él? Porque eso es lo que hacía Él. Se apartaba para conversar con su Padre. Y ese es el constante vivir que tiene que tener cualquier discípulo del Señor para que pueda sobrevivir en este camino, y si no, lamentablemente no lo va a conseguir. Usted puede durar 1000 años yendo a una iglesia, a una reunión, poniendo su Biblia abierta para que la gente cuando llegue a su casa piense que usted la lee, pero en verdad se está engañando. Porque es cuando nadie nos ve, cuando realmente nuestra vida en Cristo se fortalece. Es decir, en nuestro pensamiento. ¿Qué pienso yo de mi vecino, de mi compañero, de mi esposo, de mi esposa, de mi hijo, de mi hija? Porque hoy día las cosas están bien feas, y de hecho Jesús dijo que en estos tiempos la madre es los hijos contra los padres y los padres contra los hijos. O sea, los que tú supuestamente dirías jamás en la vida, nunca, ¿cómo se me ocurre? Que si mi familia es la que yo quiero que se salve, pero en verdad de quien más hablamos es de quienes corre la misma sangre. Medita en esos pensamientos que tuviste, en esas palabras que sacaste por tu boca, porque de los tesoros del corazón habla la boca. Porque Dios no quiere eso para ti ni para mí. Porque no puedes seguir recibiendo mensajes que te alineen y te digan, ay, qué bonito estás hoy, cómo has crecido en el Señor, eres, wow. Pero cuando estás a solas, tu corazón está en una brasa que se apagó hace rato. Y tú lo sabes, todos lo sabemos. Cada uno sabe cómo se encuentra. Porque asimismo empieza a ocupar sus tiempos en otras cosas. Esta semana alguien me decía, no, bueno, entonces la voluntad de Dios es que tú estés pasándola mal y que no tengas cómo pagar tus cuentas y que entonces todo te vaya mal. Esa no es la voluntad de Dios, porque Él dice, pide y se te os dará. Cuidado, amados, porque no podemos llegar a es que el Señor me cumple todos mis deseos. Porque aquí claramente vemos que a su hijo, dice que minutos después, casi cuando Él le dice a los discípulos, ¿por qué dormís? Levantaos y orad para que no entréis en tentación. Dice que mientras Él aún hablaba, versículo 47,
Mientras hablaba, se presentó una turba y el que se llamaba Judas, o sea, el más de confianza, el que estaba ahí con él, el que se acababa de cenar con él en la misma mesa. Judas, uno de los 12, iba al frente de ellos y se acercó hasta Jesús para besarle. No todo lo que brilla es oro. No todos los que tú crees que son amigos son amigos. ¿Cómo es? ¿Amigo el ratón del queso? Creo que es. Así que, amados, este mensaje es para así. Mi hija odia que le haga así. ¡Vamos, rápido! Porque eso la pone alerta. Pero el Señor nos está haciendo así. Vamos, yo creo que Él está aplaudiendo y así son las trompetas de su venida. Son como unos aplausos del cielo diciendo, ¡hey! ¿No les ha pasado cuando están durmiendo que tienen ganas de ir al baño o están enfermos, se sienten mal o hay algo que está incomodando y en el sueño ustedes sienten como que hay algo que les dice, ¡hey, despierta! O hay un ruido incesante que hace? Es el cerebro. Es el cerebro, no es un mensaje de Dios, no es un sueño de Dios, es el cerebro que está diseñado para alertar y crear situaciones dentro de tu cuerpo que pueden poner en peligro tu vida y te alertan. Por ejemplo, para que no te mojes la cama, Él te despierta y te pone a soñar cosas. Bueno, vamos a aprender de alguno de los discípulos que para mí es muy relevante en la palabra de Dios. Esto está en el libro de Daniel, en el Antiguo Testamento. Vamos a buscarlo. Esta semana el Señor me hablaba mucho de Él y de su vida, porque es que Él está como nosotros, como muchos de nosotros en este momento. El profeta Daniel pertenecía obviamente al pueblo de Dios. Y dice la Biblia que lo estaban reclutando, haciendo el ejército de Babilonia y secuestraron a los jóvenes, ¿ya? Del pueblo de Israel. Y dentro de ellos estaban él y otros compañeritos más. ¿Listo? Vamos a leer un pedacito. Y ahorita les explico porque, bueno, no podemos leer todo, pero se los recomiendo que lean todo el libro de Daniel, les va a gustar mucho. Versículo 20 del capítulo 2, Pedro. Capítulo 2, versículo 20 al 22. Y Daniel habló y dijo, sea bendito el nombre de Dios de siglos en siglos, porque suyos son el poder y la sabiduría. Él muda los tiempos y las edades, quita reyes y pone reyes, da la sabiduría a los sabios y la ciencia a los entendidos. Él revela lo profundo y lo escondido, conoce lo que está en tinieblas y con él mora la luz. Amén. ¿Qué nos dirías de eso, Pedro? De ese mensaje tan espectacular que acabas de leer. Pues Dios tiene el control de todas las cosas, Él es soberano, la soberanía de Él está sobre todas las cosas, sobre los reinos, sobre los países, sobre los tiempos, sobre el clima, sobre todas las cosas, Él es todopoderoso. Amén. Este es uno de los versículos que a mí más me gustan, porque es que es exactamente eso. Muda los tiempos y las edades, quita reyes y pone reyes. Da la sabiduría a los sabios, la ciencia a los entendidos, revela lo profundo y lo escondido. Conoce lo que está en tinieblas y con él mora la luz. ¿Qué más necesitas, amado, para tu vida? ¿Por qué esperas en hombres? ¿Por qué sigues pensando o engañándote que un nuevo gobierno va a cambiar tu vida, va a cambiar tu país, va a cambiar tu entorno?
Eso no es verdad y lo dice la palabra de Dios. Él es el que muda y lo que está ocurriendo hoy tiene que ocurrir, es necesario. Pero Él da herramientas para esas personas que realmente confían en esto, en la palabra que usó Pedro, soberanía de Dios. Que es decir, que por encima de Él no hay nadie más. Y ese es el Dios que necesitamos para este tiempo. ¿Qué estaba pasando aquí? Esa es una declaración que hace Daniel siendo un jovencito, un muchachito. Siendo un joven, por ejemplo, aquí Daniel se enfrenta a una situación bien complicada. Este rey que en ese momento estaba ejerciendo poder, Nabucodonosor, había tenido un sueño, como todo uno de los reinos más grandes y poderosos. Un rey que literalmente se creía Dios. Tiene un sueño que lo perturba y empieza a llamar a astrólogos, magos y toda clase de adivinos que les servían en el reino para que le adivinaran su sueño y qué es lo que significaba. Lo que pasa es que se las puso bien difícil porque dijo, a mí se me olvidó el sueño. Así que necesito que además de que me digan qué significa, necesito que me digan qué fue lo que soñé. Imagínense. Entonces, estos astrólogos le dijeron, no, si usted nos dice el sueño, con muchísimo gusto se lo interpretamos. No, pues qué fácil. Han escuchado hoy los tales profetas y adivinos y toda esta gente que dice, es que tal y te voy a profetizar lo que pasó, lo que va a pasar, lo que fue y lo que será en tu vida, lo que Dios va a hacer contigo. ¿Tú quieres saber lo que Dios va a hacer contigo? Ve a la palabra de Dios, porque ahí están las promesas para los hijos de Dios y también están las promesas para los enemigos de Dios. Ya, la decisión es tuya. No nos compliquemos tanto. Dice que Daniel y sus amigos, al ver que habían puesto un edicto donde este rey se puso tan furioso porque nadie adivinaba su sueño, dice que lo mandó prácticamente que a matar. Entonces dice Daniel que acercándose al que los vigilaba, que esperara, dígale al rey que espere, que no los mate. Versículo 16 dice, y Daniel entró y pidió al rey que le diese tiempo y que él mostraría la interpretación al rey. Uy, Daniel sí es bien confiado, ¿verdad? Claro, como él es un siervo de Dios, él se las sabe todas. Pues no. Si había alguien en ese momento con un corazón humilde era Daniel. Y tal vez él no se conocía a sí mismo tanto porque era un muchacho joven, quizás como de la edad de mi hija, 16, 17 años. Pero dice que Daniel sí conocía al Dios al que él servía. Y a pesar de que él vivía en Babilonia, es decir, si nos vamos a un capítulo antes, se van a dar cuenta que Daniel fue un hombre desde muy joven, claro de quién era su Dios. Y él recurría siempre a la oración para lograr tener ese acompañamiento de Dios en su vida. En cada cosa de su vida, él dependía literalmente del Señor. En este caso ya los iban a matar, o sea, era un edicto de muerte. Y dice que él le dijo que le diera un tiempo. Luego se fue Daniel, versículo 17, capítulo 2 de Daniel, para los que llegan hasta ahorita. Luego se fue Daniel a su casa e hizo saber lo que había a Ananías, Misael y Azarías, sus compañeros. Estos eran los otros chicos que habían sido esclavizados junto con él y habían sido llevados a Babilonia. Babilonia representa hoy para ti todo entorno donde no se practica la palabra de Dios. Trabajo, escuela, oficina, universidad, barriada e incluso familia, donde la gente no teme a Dios y posiblemente hablan desfachateces, practican ocultismo, es una atmósfera de tiniebla, todo está bajo un gobierno que sabemos que no está correcto, que es corrupto, que es dañino, que es perverso. Pero estos chicos habían sido llevados de su lugar a servir como esclavos. Entonces dice el versículo 18, para que pidiesen, mira, ¿a qué se fue Daniel? A pedir ayuda a sus tres amigos, porque ¿a quién más le iba a pedir? Que orara.
¿Con quién tú oras? ¿A quién tú le pides oración? ¿A cualquiera? Dice que él fue, obviamente, con los que él también conocía, que tenían el Espíritu de Dios. Dice, para que pidiesen misericordias del Dios del cielo sobre este misterio, a fin de que Daniel y sus compañeros no pereciesen con los otros sabios de Babilonia. Entonces, versículo 19, el secreto fue revelado a Daniel. O sea, ese tiempo entonces significa hubo una conversación de Dios con Daniel. Esa conversación quiere decir, él estuvo en oración. Y créanme que no fue una oración de, ay Señor, por favor que no nos maten, por favor que no nos maten. No. Él sabía que había un misterio, que había algo que iba más allá, más importante incluso que sus vidas, que por alguna razón el Señor lo había puesto en ese escenario. Y le había dado la valentía además de decirle al rey, espérese, deme un momentito, deme un tiempo, y él no se fue atrevido a decir, yo soy hijo de Dios, yo sé cómo es la cosa, a ti te profetizo que, él dijo, deme un tiempo, yo voy a orar, y se retira con sus amigos, él no se va solo tampoco, porque ningún cristiano está solo. Para los que creen que hay cristianos por ahí solo, no está solo. Un verdadero cristiano está rodeado de consejeros, de personas, de hermanos que están en constante oración. Y yo no estoy hablando de una iglesia, de que vamos a reunirnos todos a la iglesia, no necesariamente. Hay personas con las que te puedes sentar al lado y definitivamente no puedes confiar en ellas. Dios está hablándote hoy de que tienes que tener un grupo de personas que amen a Dios alrededor tuyo, que vivan la palabra de Dios, porque nunca nos quedamos solos, siempre estamos rodeados y posiblemente, no necesariamente estas personas van a estar a tu lado todos los días. Yo particularmente he vivido situaciones bastante parecidas como las de los discípulos del Señor en el Nuevo Testamento, donde posiblemente no estaban físicamente. De hecho, vemos todas las epístolas de Pablo y son cartas porque él no está con los discípulos. Y las situaciones más difíciles, muchas veces Dios permite que las vivas a solas, pero no quiere decir solos. Una cosa es a solas y otra solos. Dios permitió que estos 4 muchachos estuvieran solitos en medio de un imperio de corrupción y perversión, pero había un propósito. Dice que entonces el secreto le fue revelado a Daniel en visión de noche, por lo cual bendijo Daniel al Dios del cielo. Y ahí es donde él dice, sea bendito el nombre de Dios. Y ahí habla todo esto que nos leyó Pedro. Daniel estaba supremamente claro de lo que, de en quién él confiaba. También en el capítulo 6, versículo 10, otro de los desafíos del pobre Daniel, que es la que mucha gente conoce de Daniel en el foso de los leones, porque él es, la gente, los sátrapas, lo odiaban, los servidores del rey lo odiaban, porque él había tenido como esta empatía con el rey, ¿sí? Como que Dios le había dado gracia delante de este Dios. Dice también Proverbios que aún con sus enemigos el Señor hace vivir en paz. ¿Cómo? ¿Te lo sabes bien, Pedro? No, pues Proverbios dice eso, que aún con los enemigos Dios lo hace estar en paz. O sea, no quiere decir que no te va a poner cerca de enemigos o que te va a mantener lejos de los enemigos, sino que Él aún en medio o delante de los enemigos Él pone paz y pone gracia. En este episodio de Daniel vemos que estos hombres que servían en Babilonia odiaban a Daniel precisamente por las costumbres que él tenía. ¿Sí? Por favor, si puedes leer el versículo 8 al 10.
Daniel 6, 8 al 10. Sí, señor. Espero que todos estemos con la Biblia, subráyenlo para que después puedan leerlo y meditar en toda la historia. Ahora, oh rey, confirma el edicto y fírmalo, para que no pueda ser revocado conforme a la ley de Media y de Persia, la cual no puede ser abrogada. Firmó pues el rey Darío el edicto y la prohibición. Cuando Daniel supo que el edicto había sido firmado, entró en su casa y, abiertas las ventanas de su cámara que daban hacia Jerusalén, se arrodillaba 3 veces al día y oraba y daba gracias delante de su Dios, como lo solía hacer antes. Dice, se arrodillaba 3 veces al día y oraba y daba gracias delante de su Dios como lo solía hacer antes. Lo solía, así como Jesús, que solía salir al monte de los olivos. Daniel no conoció a Jesús. Él conoció al Dios invisible y le temía y sabía que tan poderoso y tan grande era. Y Daniel tenía una misión supremamente importante, porque a Daniel le es revelado todo este tiempo que estamos viviendo nosotros. Si ustedes leen todo el libro de Daniel, se van a dar cuenta que él recibe muchas visiones. Y él, su vida, aún en medio de estar viviendo en esto, aquí estamos hablando de que Daniel el edicto era literalmente para perjudicarlo a él, o sea, había sido algo tan elucubrado, tan hecho justamente para que él cayera, porque los sátrapas odiaban verlo al lado de la ventana que se veía hacia Jerusalén y orar. Él oraba por su ciudad, él oraba por su gente, él oraba por que Dios estuviese en su infinita misericordia guardando de él, de sus amigos, en medio de todas estas situaciones que él podía ver todos los días, a pesar de que él había tenido favor delante de este rey. Claro. Qué pena, se va a desconectar en 2 minutos la reunión, entonces ya les envié el link. Listo. Para la nueva reunión. Aquí, para que no se nos vaya a perder mucha información, meditemos las costumbres de Daniel, porque a veces nos preguntamos, pero ¿cómo hago para apartarme para Dios? ¿Cómo hago para rendir mi vida a Dios? ¿Cómo hago para que, si yo tengo que trabajar, tengo que cocinar, tengo que atender a mi marido, tengo que hacer esto, tengo que hacer lo otro? Pero había una prioridad por encima de cualquier cosa, pues porque Daniel era una persona que había sido nombrada por el rey, y ese era el celo que tenían los sátrapas con él. ¿Por qué a él le dan cosas? Piensa en esas personas que alrededor tuyo tienen bondades y tú dices, son malos, ¿por qué a ellos les pasan las cosas? ¿Cómo es? Dios le da pan al que no tiene dientes. ¿No has usado ese dicho? Si tú eres un hijo de Dios, vamos a entenderlo el día de hoy. Vamos a meditar. ¿Qué es lo que tengo que hacer para yo poder tener una conversación donde Dios me revele las cosas? ¿Cómo yo debo hablar? ¿Cómo yo debo comportarme? ¿Qué debo orar? ¿Con quién debo orar? ¿Cuál es el propósito de esta conversación realmente? Y si la estoy teniendo con Dios, o si hoy puede cambiar eso en mi vida, porque es un hábito. Bueno, voy a conectar. Para los que están en Instagram, quiero agradecerles muchísimo. Espero que puedan compartir este mensaje, o los que están en Facebook, que pueden hacer preguntas, pueden, si necesitan
aportar, pueden levantar la manito. Y con mucho gusto yo las voy leyendo, si son adecuadas, y las voy aquí me conecto. Las vamos contestando. Mientras tanto, espero que por favor se lleven este mensaje de verdad que directo al corazón. El Señor quiere bendecir tu vida, quiere darte esa respuesta que tanto necesitas, quiere que puedas salir avante, salir victorioso, victoriosa de las cosas que estás enfrentando, esas batallas que estás enfrentando. Dios quiere que salgas victorioso, victoriosa. Y aunque con Daniel, curiosamente, a pesar de que Daniel se arrodillaba 3 veces al día y oraba con devoción, con humildad, dice que al final, en el versículo 16 dice, entonces el rey mandó y trajeron a Daniel y le echaron en el foso de los leones. Y el rey dijo a Daniel, miren lo que dice el rey, a pesar de que cualquiera que en este punto diría Dios me abandonó, Daniel hubiera dicho, ya, o sea, no hay nada que hacer. ¿Qué pasó en ese intermedio? ¿Qué fue lo que ocurrió para que Daniel quedara en el pozo de los leones? Yo se los invito a leer. Dice, y el rey dijo a Daniel, el Dios tuyo, a quien tú continuamente sirves, él te libre. Y fue traída una piedra y puesta sobre la puerta del foso, la cual selló el rey con su anillo y con el anillo de sus príncipes, para que el acuerdo acerca de Daniel no se alterase. Luego el rey se fue a su palacio y se acostó en ayuno. Ni instrumentos de música fueron traídos delante de él y se le fue el sueño. A pesar de todo, el rey tenía su corazón dividido y no tuvo descanso por lo que estaba ocurriendo. Luego el rey pues se levantó muy de mañana y fue apresuradamente al foso de los leones. Acercándose al foso, llamó a voces a Daniel con voz triste y le dijo, Daniel, siervo del Dios viviente, el Dios tuyo, a quien tú continuamente sirves, ¿te ha podido librar de los leones? Entonces Daniel respondió al rey, oh rey, vive para siempre. Mi Dios envió su ángel, el cual cerró la boca de los leones para que no me hiciesen daño. Porque ante él fui hallado inocente, y aún delante de ti, oh rey, yo no he hecho nada malo. Entonces se alegró el rey en gran manera a causa de él y mandó sacar a Daniel del foso, y fue Daniel sacado del foso y ninguna lesión se halló en él, porque había confiado en su Dios. Cuando tú oras, confías en que el Señor te dará la victoria. Efesios 6:18 dice, oren en el Espíritu en todo momento, en toda ocasión, manténganse alerta y sean persistentes en sus oraciones por todos los creyentes en todas partes. En todas partes. Yo separé algunos de los versículos que tratan de la oración. Dice, si ustedes permanecen en mí y mis palabras permanecen en ustedes, pueden pedir lo que quieran y les será concedido. Y estos pasajes muchas veces son usados mal, porque es como, todo lo que yo le pida al Señor me lo va a dar. Pero vamos otra vez al Getsemaní y dice que se haga tu voluntad.
Y curiosamente la voluntad del Señor fue que Daniel entrara en el pozo de los leones y que el Señor fuera a la cruz, fuera atrapado, aún estando hablando con sus discípulos. En ese momento llega quien lo traiciona y se lo llevan, y Él entrega su vida por nosotros. Hay un propósito siempre que Dios nos permite estos escenarios donde muchas veces no queremos, pero el Señor es claro en el versículo 46 de Lucas que dice: levantaos y orad para que no entréis en tentación. El Señor quiere que podamos resistir la tentación. ¿De qué? De sentir miedo, de sentir desconfianza, de sentir duda, de sentir temor, angustia en los momentos de adversidad, en los momentos de desafíos. Y a veces hay momentos donde ni siquiera podemos orar con nuestras propias palabras. Romanos 8:26 dice: además el Espíritu Santo. ¿Tú tienes el Espíritu Santo? Tú recurres a Él. Él es tu abogado cuando tú te sientes que ya tú no tienes fuerzas. Porque yo recuerdo que antes, por lo menos yo, cuando creía que oraba, yo decía, ya lo hice, me va a tocar orar, porque ya todo lo hice. O sea, antes yo todo lo hacía al revés. Yo hacía y buscaba todas las maneras de mi criterio y de mi propio entendimiento para solucionar mis cosas. Hasta que el Señor me enseñó que primero debo orar, como hizo Daniel una y otra vez, por costumbre. Es decir, él se apartaba para Dios, a pesar de vivir en una situación, en un mundo caótico y difícil, perverso. Romanos 8:28 dice: además el Espíritu Santo nos ayuda en nuestra debilidad, es decir, en esa debilidad donde somos vulnerables a la tentación. Por ejemplo, nosotros no sabemos qué pedir a Dios en oración, pero el Espíritu Santo ora por nosotros con gemidos que no son para expresar con palabras. Muchas veces un corazón quebrantado es más que suficiente. A veces no es necesario decir tantas cosas porque el Señor conoce nuestro corazón, pero ojo con esa frasecita: Señor, tú conoces mi corazón, entonces no te pido nada. No. Es más allá de... ¿Sí? Se te va la onda. ¿El internet será? No sé. ¿Qué estamos haciendo? ¿Qué estamos haciendo? ¿Cómo es nuestra vida de oración? ¿Qué dificultades tienen ustedes? ¿Alguien quiere comentar allí en Bogotá? ¿Alguien quiere compartir su experiencia cuando la oración se convierte como en algo, una carga difícil? Además de Jennifer y Pedro, ¿no? Si alguien quiere comentar. Liliana, Jacqueline, Andrés. ¿No? Sí, a mí me da como dolor de cabeza y me da como sueño. ¿Qué haces en esos momentos? ¿Desistes? ¿Te duermes? No, trato como de sacudirme un poquito. Y digo, no, Dios, por favor, háblame porque yo necesito que tú me hables, o sea. Y empiezo como a pedir al Espíritu Santo que me ayude, como a que limpie los aires para que pueda orar y pueda interceder por mi familia. Muy bien. Sí. ¿A dónde quiere llevarnos el Señor con la oración? ¿Cuándo sabemos que estamos fortalecidos? Cuando la oración es tu prioridad. Justamente cuando tu fortaleza está en la oración. Lucas 18, versículo 1 dice: cierto día Jesús les contó una historia a sus discípulos para mostrarles que siempre debían orar, siempre, mira estas dos palabras, siempre debían orar
y nunca darse por vencidos. Esto es la historia de la viuda y el juez injusto. ¿La conocen? Jennifer, ¿tú quieres leerla? Lucas 18. O Liliana, quien quiera. Lilianita. Si la tienes ahí a la mano, Liliana. Voy, segundito. Lucas 18. Esto es una parábola, pero el Señor siempre nos habla de estas parábolas para compararnos, hacernos una comparación o semejanza al reino de los cielos. ¿Cómo es vivir en el reino de los cielos estando en esta tierra? Y entonces... ¿Desde el 1? ¿Desde el primero? O... Sí, del 1 al 8, por favor. Dice, Jesús les contó a sus discípulos una parábola para mostrarles que debían orar siempre, sin desanimarse. Les dijo, había en cierto pueblo un juez que no tenía temor de Dios ni consideración de nadie. En el mismo pueblo había una viuda que insistía en pedirle, hágame usted justicia contra mi adversario. Durante algún tiempo él se negó, pero por fin concluyó, aunque no temo a Dios ni temo consideración de nadie. Como esta viuda no dejó de molestarme, voy a tener que hacerle justicia, no sea que por sus visitas me haga la vida imposible. Continuó el Señor. Tengan en cuenta lo que dijo el juez injusto. ¿Acaso Dios no hará justicia a sus escogidos que claman el día y la noche? ¿Se tardará mucho en responderles? Les digo que sí les hará justicia y sin demora. No obstante, cuando venga el Hijo del Hombre, encontrará fe en la tierra. ¿Encontrará fe en la tierra? Amén. Encontrará fe en la tierra. Fe. ¿Digo? No. Amén. Gracias, Liliana. Lindo. ¿Tú tienes fe, amado, que está aquí en la transmisión, en Bogotá o en cualquier lugar donde te encuentres? Si hoy Jesús viniera por su iglesia, ¿encontraría fe? La fe es esa sustancia que nos hace creer que Él va a contestar. Uno, que Él no está dormido, que Él está atento a nuestras oraciones, que Él responde y sobre todo lo más importante, versículo 7, que Él es justo. El Señor lo dice en versículo 7, ¿acaso Dios no hará justicia a sus escogidos? El Señor Jesús pone esta parábola con un ejemplo de un juez injusto, es decir, como un juez de esta tierra. No quiere decir que los jueces de esta tierra sean injustos, sino una persona que no ha recibido la justicia de Dios, no tiene temor de Dios, como dice ese juez. Yo ni temo a Dios, ni tengo respeto por el hombre. Era una persona de autoridad que podía determinar lo que podía pasarle a esta viuda. De hecho, la viuda dice, hazme justicia de mi adversario. Ya está clamando porque un adversario la está atacando. Y ella va a donde este juez, pidiendo clemencia, pidiendo que le salven, que haga justicia. Dice Jesús que siendo este hombre injusto, y respondió así, porque el juez respondió por quitársela de encima. Es posible que tú vayas a pedir ayuda a alguien en esta tierra o esperes de hombres, esperes de gobiernos, esperes de autoridades en esta tierra para que te solucionen una cosa. Soluciones humanas. Ay, si a mí me pasara esto. Ay, si yo recibiera aquello. Si yo me moviera para aquí. Si yo me moviera para acá. Si esto ocurriera, que son nuestras ideas, generalmente estas cosas que pedimos en este mundo salen de este mundo, ¿verdad? Pero dice el Señor que aún este hombre, siendo injusto, hizo justicia aún para quitarse de encima a esta viuda. Dice, ¿cuánto más nuestro Dios, nuestro Padre?
¿Acaso Dios no hará justicia a sus escogidos? Pero ¿qué hacen sus escogidos? ¿Qué determina a estos escogidos? Y el Señor hace énfasis, dice, que claman en el día y en la noche. Es decir, oran con un corazón contrito y humillado. Oran en acción de gracias. El corazón humilde es un corazón que agradece aún la peor circunstancia. Da gracias por lo malo. ¿Das gracias tú por lo malo? Sí, yo doy gracias. Porque por algo Dios hace las cosas, es nuestra respuesta muchas veces. Pero no es por algo. Dios quiere que seamos conscientes, despiertos de cada palabra y cada revelación que Él nos está regalando el día de hoy. Dice que es porque Él es justo. Lo que te quiere revelar es que Él va a contestar, porque su naturaleza es justa, porque Él es bueno, porque su misericordia es para siempre y porque es santo. Entonces, al ser santo, continuando con el mensaje pasado, te quiere santo a ti, me quiere santa a mí, es decir, apartados para Él. Él no puede cuidar, ni va a querer cuidar, ni tiene ninguna conversación, no tiene nada que ver con las tinieblas. Él va a cuidar lo que está en la luz, ¿verdad? Cuando vemos en el Getsemaní lo que ocurre, dice que en el versículo 43, cuando Él dice, Padre, si quieres, pasa de mí esta copa. ¿Cómo está Él? Clamando. Pero no se haga mi voluntad sino la tuya. Y se le apareció un ángel del cielo para fortalecerle. Una y otra vez, el Señor nos muestra en su palabra cómo orar nos trae fortaleza. Orar es clamar al Señor, a nuestro Padre, entendiendo que de Él viene todo socorro, todo auxilio, y nos hace dependientes de Él. Por eso el enemigo no quiere que tú ores. Por eso el sueño, el dolor de cabeza, la distracción, el cansancio, el enojo, de hecho, muchas veces la situación es tan complicada que estás enojado, o el llanto de hecho no te deja orar porque estás amargamente llorando. Y eso te hace inútil en la oración. Pero dice que el Espíritu de Dios que está en ti clama por ti y sabe exactamente qué pedir. Primera de Timoteo 2:8 nos dice, deseo que en cada lugar de adoración los hombres oren con manos santas, levantadas a Dios, sin ningún tipo de enojo ni controversia. Nosotros como hijos de Dios no tenemos nada que hacer en controversias, en contiendas, en peleas, en protestas, en discusiones, en no sé cómo se llama, revueltas, porque nuestra oración, porque nosotros sabemos que estas cosas se solucionan aquí abajo. En el mundo entero, ustedes pueden ver las noticias, en el mundo entero van a ver cualquier cantidad de gente saliendo a pelear por lo suyo. Y así se encontraba el pueblo de Dios cuando Jesús empieza su ministerio. La gente estaba cansada, agotada, desafiada ya. Habían muchos años donde el Señor no había hablado, ya no habían profetas, ya no había nadie que les diera la palabra de Dios. Imagínate cómo tú estarías si no tienes esta Biblia, si tú no conoces las promesas de Dios. Ahorita la gente hasta desecha en Occidente, y es lo que empecé hablando. Vemos en otros lugares del planeta donde recibir esta escritura es el mayor regalo que puedas tener. Pero ¿sabes qué dice la gente de este lado? Que tiene 2, 3, 4 Biblias en su casa. Cuando te predican o cuando viene un hermano a corregirte o a disciplinarte, ¿sabes qué le dicen? Yo ya sé eso. Esta mujer está hablando de esto. No, ya, pasa. Y se desconectan o pasan. No quiero.
Pero el proverbio que nos leyó Pedro, que es el proverbio 12, que coincide con este día, que estamos a 12. Acuérdense que son 31 proverbios, se los invito a leer uno al día. Pueden empezar hoy leyendo Proverbios 12 para que empiecen a tener ese hábito. Proverbios ayudan mucho en el comportamiento de un hijo de Dios. Dice, el que ama la instrucción ama la sabiduría, mas el que aborrece la reprensión es ignorante. ¿Por qué? Porque está rechazando de dónde viene. Es que no estamos rechazando al que la dice, estamos rechazando de dónde nace, de la fuente. El bueno alcanzará favor de Jehová, mas él condenará al hombre de malos pensamientos. Y por eso me iba a que analizáramos un poco lo que ocurrió esta semana en tu vida. ¿Qué pensamientos has tenido? Porque tal vez tus acciones fueron bonitas, buenas obras, pero Dios conoce los pensamientos. Dios sabe lo que tú necesitas, lo que yo necesito. Y sobre todo, el propósito por el cual tú estás en esta tierra, en este tiempo, recibiendo este mensaje. Daniel tenía un trabajo en su vida y para eso tuvo que pasar todos estos escenarios tan complicados, pero del cual Dios los salvó de todos, los libró de todos. Romanos 12:12 dice, alégrense por la esperanza segura que tenemos. Tengan paciencia en las dificultades y sigan orando. Salmo 102 dice, Señor, oye mi oración, escucha mi ruego. Vamos a ver varios escenarios en la Biblia, en el Antiguo Testamento, donde reyes oraban y suplicaban y el Señor escuchaba y cambiaba sus circunstancias. En el caso de Habacuc, uno de los profetas, dice en el capítulo 3:1, dice, esta oración fue entonada por el profeta Habacuc y allí nos habla de una oración hermosa, donde él está diciendo, aunque las vides no florezcan, aunque no hayan ovejas en el rebaño, es decir, aunque todo esté mal, con todo esto yo confiaré, Dios es soberano y Él es el que guarda mi vida. Léanlo. Este profeta también recibe, después de un capítulo entero está clamando, el profeta Habacuc, clamándole al Señor, dame respuesta, ¿por qué pasa esto? ¿Por qué no te acuerdas de nosotros? ¿Por qué está sucediendo esto otro? Y de pronto en el capítulo 2, el Señor le responde, y es más, Habacuc dice, me voy a subir a la torre y aquí me voy a sentar a esperar hasta que me contestes. Y el Señor entonces le contesta. Al final, Habacuc se da cuenta que le está hablando de una visión para un futuro. Está hablando de la salvación del pueblo, de que eso que tanto lo atormenta, va a venir una salvación. Y aunque Habacuc no conoció al Salvador, en su corazón y en su mente, sus pensamientos, estaba la confianza de que Dios es fiel. Dios va a cumplir su palabra y como su palabra es buena, por eso Jesús, el Hijo, le dice que no se haga como yo, sino que se haga tu voluntad. Amén. Vamos a dejar hasta aquí. Hay mucho de cómo apartarte a orar y la importancia de la oración para nuestra vida, para mantenernos fuertes. Aunque la armadura de Dios en Efesios no nos dice que, no está como que dice dentro de la armadura, pero cuando al final ya se ha puesto, o sea, se menciona toda la armadura de Dios, dice, sobre todo, tomad el yelmo, el versículo 18, orando en todo tiempo, con
toda oración y súplica en el Espíritu. O sea, no te sirve de nada tener la armadura de Dios si no oras. Puedes tener la promesa de la salvación que está en el yelmo contenida, es decir, la verdad en tu cabeza. O sea, tú sabes que eres salvo, ¿verdad? Si analizamos toda la armadura de Dios. Dice, estad pues ceñidos vuestros lomos. Esto está en Efesios 6, para los que lo tienen allí, vayan a la Biblia o lo apunten y lo estudien con calma. Vestidos con la coraza de la justicia. La coraza que hace, esto es una analogía que hace Pablo, refiriéndose a una armadura de un soldado, y cómo más o menos es así nuestra armadura con Dios. Tienes que tenerla, pero no te sirve. Un soldado que no ora es como un soldado que está súper vestido, pero no obedece la instrucción. Es como un ejército yendo para aquí y el soldado por allá solo. Puede tener toda la armadura. Puede decir, yo soy salvo, sí. Aquí dice, no tengo malos pensamientos, yo estoy metido con la palabra. Pero dice aquí, vestidos con la coraza de la justicia. La coraza cubre, ¿qué? El corazón. ¿Por qué? Porque sabemos que la justicia es Cristo y Él nos guarda el corazón. Calzados los pies con el apresto del Evangelio de la paz. Tenemos listos, conocemos la verdad y la paz que trae la verdad, que es el Evangelio. Sobre todo, tomad el escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno. Quita el escudo, estamos resistiendo en la batalla, viene uno, viene otro, viene un ataque, viene otro ataque y está el escudo arriba. Y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Conocemos la palabra, sabemos todo, pero dice, orando en todo tiempo. Vamos a ponernos en el papel de un soldado. Un soldado anda conforme a lo que su autoridad le está indicando, porque un soldado va a la guerra. Y yo no sé si ustedes lo saben, pero estamos en guerra. El ejército de Dios está siendo preparado para la guerra. Si tú no entiendes eso para tu vida, vas a vivir una vida bien engañada, que cuando venga un golpe te va a derribar, y lo más seguro, que es lo que está pasando con muchos, vas a ser parte de ese grupo donde se cumplen también las señales de los últimos tiempos, que dice que muchos apostatarán de la fe. Es decir, la apostasía quiere decir esa gente que niega su fe. Sea que la niegue porque se apartó literalmente al mundo o porque está mezclando la mentira con la verdad y dando un evangelio y un evangelio que no es de Cristo, sino que es una combinación de todo, pero lo que me conviene a mí, no lo que le agrada a Dios. Lo que se escucha bien, lo que me gusta. Pero un soldado sabe que va a pelear y que tiene que entregar el todo por el todo. Por eso nos llaman así el ejército de Dios. Y dice que el reino de los cielos sufre violencia y solo los violentos lo arrebatan. Entonces, este soldado que no ora es como el que no quiere recibir la instrucción que le da su autoridad, el que dirige el ejército. Acuérdense que los ejércitos son rangos, nosotros tenemos una cabeza, el resto somos soldados rasos. Aquí no existe ni que el capataz, el general, el coronel, el no sé qué, no. Esto existe en el reino de las tinieblas. Ahí sí esto está dividido estratégicamente. De hecho, en Efesios 6 lo dice, cómo está dividido este ejército de las tinieblas. Principados, potestades, huestes de maldad. Y cada uno va a cumplir con su cometido. Ahora, tú como soldado de Cristo, como un ejército del reino de los cielos, ¿tú obedeces la voz de tu autoridad? Aquí no hay un soldado más grande que el otro. Eso lo entendían perfectamente los discípulos del Señor, los apóstoles. ¿Tú eres discípulo? Esa es la pregunta, porque el discípulo ora, ¿por qué? Porque necesita, orar es conversar. Entonces, ora en todo tiempo con toda oración y súplica en el Espíritu. Y velando, quiere decir despierto, velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Un soldado sabe que no está solo.
Un soldado está clarito que está en una guerra. Un soldado sabe que tiene que estar en constante comunicación. Yo recuerdo una película hermosa que se llama Hasta el último hombre, creo que se llama así. Mírenla, bellísima. Y bueno, y todas las películas de guerra. A mí me encanta porque los soldados tienen una comunicación y una lealtad con sus autoridades impresionante. Y ellos cuando no pueden hablar porque el enemigo está ahí mismito, ellos tienen lenguajes como que avancen a la derecha, no sé qué, o sea, ellos saben cómo comunicarse. Tú tienes ese lenguaje que es sin palabras, es decir, tienes al Espíritu Santo. Dejas que el Espíritu Santo clame cuando tú no tienes palabras, cuando el enemigo está tan cerca que no hablar no sirve. Vamos a pedirle al Señor que esta palabra, como dice, velando en ello con toda perseverancia y súplica, es decir, que la vivamos, que la palabra que hoy hemos recibido nos transforme y nos prepare, nos llene, nos haga efectivos y no nos deje caer en tentación. Eso es lo que tú oras cuando el Padre Nuestro sale por tu boca. Cuando el Señor habla del Padre Nuestro es porque ese es como el saludo a tu oración. No es como se le enseña a los niños, o por lo menos en su momento cuando yo recibí, no recuerdo cuándo fue, pero recibí el Padre Nuestro, era como un rezo. Que Padre Nuestro que estás en el cielo. Amén. Y ya, vamos a dormir. Ya cumpliste con Dios. Este es el abrebocas. El Padre Nuestro simplemente nos da como las coordenadas. Es como el mapa de la guerra, de la estrategia que el jefe le está dando a su ejército. Mire, aquí está, es como no lo explana. Por eso cuando el Señor dijo, ellos le decían, enséñanos a orar. Él dijo, bueno, miren, primero que todo, váyanse a su cuarto, cierren la puerta atrás. Es decir, no estorbos, como decía Liliana, me aparto, me despierto, me sacudo, como hacía el Señor Jesucristo. Se retiraba e iba al monte de los olivos. Esto era como un jardín, como un lugar, un huerto. Aparte, se levantaba de su cama. Qué difícil, ¿verdad? Qué difícil. A veces hay momentos donde no tenemos ganas. Entonces, empieza por el Padre Nuestro y dile al Señor, hágase tu voluntad. Y que hoy el Señor nos enseña a orar, porque los tiempos son difíciles. Y el Señor no quiere que caigamos en tentación, porque el tentador está ahí velando, lamiéndose las garras para devorar. Dice que está como león rugiente buscando a quien devorar. Tú no vas a ser la presa del enemigo porque tú recibiste esta palabra hoy. Tú no vas a dejar que el enemigo pruebe, pero es que ni una uña, ni un cabello tuyo. ¿Sabes por qué? Porque las promesas del Señor dice que Él conoce, tiene contados nuestros cabellos. Así que si tú crees que el Señor Jesucristo es tu único Señor y Salvador, estás a salvo, pero tienes que escuchar la instrucción, tienes que apartarte para Él, necesitas evitar, así como Daniel, que te contamine. Lean el capítulo 1 de Daniel, les voy a dejar esa recomendación. Lean el capítulo 1 hoy, después de que cerremos esta transmisión. Quédense 5 minutos más con su Biblia y lean todo el capítulo. ¿Qué hizo Daniel para no contaminarse con Babilonia? Porque es muy difícil no contaminarse cuando estamos todo el tiempo caminando en esta atmósfera que está tan sucia y enlodada. Pero el Señor nos ha hecho diferentes y nos puso como luz para otros que están caídos u otros que están perdidos. Que vamos a pedirle al Señor. Jennifer, si tú estás disponible para hacer una oración de cierre, que ya nos pasamos del tiempo. Señor, gracias te damos por haber hablado hoy a nuestro corazón. Padre, gracias porque tenemos al Espíritu Santo, porque tú nos hablas
Y en mi caso particular, hoy me hablaste desde muy temprano y me alegra, Señor, saber que estás con nosotros, que este mensaje hace parte de la instrucción que tú me hablaste esta madrugada. Y si se me quebranta la voz es porque me da alegría que estás conmigo, amado Dios, Señor Jesucristo y Espíritu Santo. Porque a pesar de que todos los días pecamos, porque dice tu palabra que aún el más justo peca 7 veces al día, tú sigues creyendo en esta tu sierva, en esta mujer imperfectísima, que la embarra, pero vuelves a levantarme y a decirme, sigue adelante, porque te necesito, soldado raso, y eso me llena de mucha alegría. En este mundo tan grande, donde los que estamos aquí no somos nada para este mundo y hasta mejor. No nos interesa hacer nada para este mundo. Pero sí te ruego que realmente hayas tocado el corazón de cada uno, de mi papá, de Liliana, de Jacqueline, de mí, porque somos 5 granos de arena. Para el mundo tal vez no valen nada y somos nada, pero no me importa, porque de esos 5 granos de arena, hoy el Señor tuvo misericordia. Y de Pedro, porque sé que escuchó, tuvo que salir, Señor, tú sabes el compromiso que tiene, pero sé que hablaste también a su vida. Somos 5 granos de arena en este infinito mundo de miles y miles de millones de granos de arena, donde has tenido el tiempo para sentarte con nosotros y hablarnos a través de tu sierva Victoria. Gracias, muchas gracias. No tengo nada más que decirte, sino gracias. Me voy confrontada, me voy animada, me voy consolada por ti, porque sé que estás ahí, Señor. Gracias, infinitas gracias te damos. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Hijo del Dios Altísimo. Amén y amén. Amén, amén. Qué linda. Amén. Pues yo les voy a dejar, para terminar, repetir esta canción que empezamos a escuchar en el principio. Disculpen los de Instagram. Para que ya cerremos y escuchemos con calma esta canción de nuevo. Allí donde estás. Y como decía Jennifer, el Señor está con nosotros. Hablan más de mí. Quiero disculparme. Se trata de ¿Nos despedimos? No entendí. Sí, si me pero deja que escuches la canción. de lo que un día fui. Vuelve a recordar. Y Jacqueline, si quieres hablar, dame un momentito que se termine la canción. Un pedacito nada más. Donde solo existes tú. Marta, con muchas carreras y no creo que como que estoy muy confundida con mi fe y lo que acabo de escuchar, pues como que en esos tiempos uno como que le pasa esas cosas y solamente pido misericordia a Dios por eso. De resto, a Jennifer le mandé un video de ayer sobre la actividad que se hizo con los niños. Todas las glorias para Dios, porque
Y la verdad no pensé que Dios me fuera a permitir que los niños estuvieran tan dispuestos, tan amorosos, tan comprensibles. Y la verdad solamente le doy gracias a Dios, a ustedes por permitirme estar con estos niños y siempre orando por todos, porque sé que la oración bastante nos hace fortalecer nuestro espíritu, nuestra alma. Pero sí me siento débil y pido a Dios mucha misericordia. Gracias a ustedes, en el nombre de Cristo Jesús, que tengamos una semana muy bienaventurada y muy bendecida. Amén. No estás solita, Jacqueline, y claro que vamos a orar particularmente por tus cosas. Estás haciendo algo maravilloso. Para los que no lo saben, ella está encargada de los niños pequeños de la fundación allá en Bogotá y ha sido una sierva fiel, una hermosa líder para estos niños que necesitan tanta esperanza, y tú eres la voz de Dios allí que les lleva esa esperanza. Así que el Señor te va a fortalecer siempre, siempre. El Señor guarda de cada uno de sus siervos de manera especial, aunque a veces pasemos dificultades. El servicio, lo que nos ayuda, no es nuestro primordial trabajo, porque no es por obras, pero el Señor nos permite servirle en su obra para mantenernos en ese constante fuego. Gracias, Odam Nit, por conectarte, por escuchar el mensaje también. Y bueno, están cordialmente invitados el otro domingo, si Dios lo permite, a un café con Jesús, con 365 notas de amor. Para los que están en Bogotá, les mando un abrazo gigantesco, les quiero mucho, oro por ustedes, por sus familias, y espero que el Señor les fortalezca el día de hoy. Con toda esta palabra, el mensaje va a quedar en Instagram, por si lo quieren repetir, pero sobre todo por si se lo quieren compartir a alguien más, porque estoy segurísima que por ahí alguien que ustedes conocen y que yo no conozco necesita escuchar esto. Y, Amén. Y ya. Jennifer, ¿algún anuncio especial? Chao. Chao, un Nada, abrazo. que se conecten, que gracias Dios por de verdad estas bendiciones. No, yo no tengo más palabras, mi papá. El señor Manuel, ¿cómo está? No tiene micrófono, Jennifer. Ponle el micrófono al señor Manuel. Ya, ahora sí. Muy perfecto, listo. Soy el padre de Jennifer. Hermosa enseñanza, muy bonita, muy Gloria dinámica. a Dios. Y quiero comentarles a todos los que están aquí conectados que yo he convertido la Biblia Reina Valera en crucigramas. El que desee que le envíe crucigramas con el mayor de los gustos. Oye, buenísimo, excelente, claro que sí. Puede... En cada pregunta de las crucigramas hay al final un texto bíblico en el cual está la respuesta. Entonces, solamente consulten esa pista si se dan por vencidos. Entonces, esto es con la intención de que todos leamos la Biblia. Excelente. Entonces, se contactan con Jennifer. Excelente. Yo les envío los crucigramas. ¿Les parece? ¿Los tienes en qué formato? ¿Como en físico? Yo se los envío por internet, por el WhatsApp. Perfecto. Hay que imprimirlos. Ok. Eso sí, hay que imprimirlos y ya pues los llenan en la casa. Tienen que utilizar la Biblia Reina Valera 1960. En ella están sustentados los crucigramas. Excelente. Ya 10.000 palabras, 10.000 preguntas de la Biblia. Muy bueno, vamos a tener que un día nos conectamos entre semana. Jennifer, si puedes organizar una pequeña, para que él nos dé como una guía de cómo se hace y así todos puedan. Les invito a escribirme los que están en internet, en Instagram. Pueden, ahí en mis historias destacadas están los links para el grupo de Telegram. Y en Telegram van a ver algunos mensajes y todo. Ahí voy a poner el link de los crucigramas del señor Manuel desde Bogotá. Y también el día y la hora, si Dios permite, de pronto reunirnos con él para que él nos guíe cómo se llenan. Pero me parece excelente dinámica para aprender más de la palabra, aprendernos la Biblia. Son estrategias que el Señor nos da. Bueno. Una forma diferente de predicar de la palabra del Señor. Sí, muy bonito, muy bonito.
Bueno, entonces un abrazo para todos, que Dios los bendiga. Instagram, todos los seguidores, un abrazo gigante y obviamente Bogotá, Colombia, el Señor resplandezca su rostro sobre ustedes, tenga misericordia y nos dé paz. Chao. Amén. Muchas gracias. Chao, Lilianita. Chao. Bendiciones.